Este año, solo la familia de tu hermana, me escribió mi mamá por mensaje de texto. Yo dije, que lo disfruten. No tenían ni idea de que yo era dueña de una finca de $5M en Vermont. Invité a todos los demás. Cuando vieron las fotos de nuestro día de acción de gracias sin ellos, las llamadas no paraban. Soy Vanessa, tengo 32 años y soy una emprendedora tecnológica que construyó su empresa de la nada. Solo con determinación y fideos ramen. Después de vender mi empresa emergente el año pasado, compré discretamente una finca de $5 millones en Vermont de la que nadie en mi familia sabe nada. Planeaba sorprender a todos organizando el Día de Acción de Gracias allí. Hasta que recibí ese mensaje de texto de mi madre, este año. Solo la familia de tu hermana. Lo mantendremos pequeño. Yo simplemente respondí, que lo disfruten. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de hacer. Antes de sumergirme en esta historia, déjenme saber desde dónde nos están viendo y presionen el botón de me gusta y suscribirse si alguna vez se han sentido excluidos por su propia familia. Al crecer en nuestro vecindario de clase media en Grand Rapids, Michigan, siempre sentí que vivía a la sombra de mi hermana mayor, Catherine. Nuestra modesta casa de 3 habitaciones estaba cubierta de trofeos y fotos que celebraban sus logros. Catherine era todo lo que mis padres soñaban en una hija. Era la reina del baile de bienvenida, capitana del equipo de porristas y mantenía un promedio de calificaciones perfecto mientras parecía ser popular sin ningún esfuerzo. Yo, por otro lado, era la rara. Mientras Catherine asistía a los partidos de fútbol americano y a los bailes escolares, yo construía computadoras en mi habitación y programaba mis primeros programas simples. Mis padres nunca entendieron mis intereses. Cuando intentaba explicar mi último proyecto de programación, mi padre sonreía cortésmente antes de cambiar de tema a algo que Catherine había logrado. Tu hermana acaba de ser aceptada en la Universidad de Michigan, anunciaba mi madre en la cena, radiante de orgullo. Y ella y Brad llevan saliendo 6 meses ya. No me sorprendería si él le propone matrimonio después de la graduación. Mientras tanto, mi aceptación en un programa de ciencias de la computación en Stanford con una beca parcial apenas recibió reconocimiento. California está tan lejos, había dicho mi madre con el ceño fruncido. ¿Estás segura de que no prefieres quedarte más cerca de casa como tu hermana? El patrón de ser tratada como una ocurrencia tardía continuó durante mis años universitarios. Durante las vacaciones, las conversaciones giraban en torno a la relación de Catherine y Brad, sus planes de boda y, finalmente, sus hijos. Mis padres transformaron nuestras habitaciones de la infancia después de que nos mudamos. La de Catherine se convirtió en una habitación de invitados bellamente decorada que rara vez se usaba, mientras que la mía se convirtió en un espacio de almacenamiento lleno de decoraciones de Navidad y muebles viejos. Cuando compartía noticias sobre mis logros académicos o los primeros hitos de mi carrera, mis padres escuchaban cortésmente antes de desviar la conversación de nuevo a la creciente familia de Catherine. Te contamos que tu sobrino, Tyler, dijo su primera palabra, interrumpía mi madre, desestimando efectivamente cualquier cosa de la que yo hubiera estado hablando. Las reuniones familiares se volvieron cada vez más difíciles de soportar. En la boda de Catherine, no me pidieron que fuera dama de honor a pesar de que había 8 en su cortejo nupcial, incluyendo primas y amigas con las que no había hablado en años. En Acción de Gracias y Navidad, se esperaba que yo ayudara en la cocina mientras Catherine se relajaba con la familia. Cuando llevé a mi novio de la universidad a casa una Navidad, mis padres apenas hicieron el esfuerzo de conocerlo, mientras que a Brad lo trataban como el hijo que nunca tuvieron. Incluso cuando comencé a tener éxito en mi carrera, mi familia continuó viéndome de alguna manera como menos exitosa que mi hermana. Mi padre me presentaba como nuestra hija, que todavía está averiguando qué hacer con su vida a mis 20 y tantos años.
A pesar de que yo trabajaba para una importante empresa tecnológica en San Francisco. Catherine, mientras tanto, era presentada como nuestra hija que nos dio a nuestros hermosos nietos y vive a solo 15 minutos de distancia. La exclusión tomó diferentes formas a lo largo de los años. A veces era que me sentaran en la mesa de los niños mucho después de haberme graduado de la universidad. Otras veces era enterarme de las reuniones familiares después de que ya habían ocurrido. Oh, no pensamos que querrías venir desde California solo para una pequeña cena de cumpleaños. Explicaba mi madre cuando yo veía fotos en las redes sociales de una celebración a la que no había sido invitada. Un recuerdo particularmente doloroso fue de hace 5 años, cuando mi abuela enfermó. Llamaron a Catherine de inmediato, pero yo solo me enteré días después a través de un primo. Cuando confronté a mi madre al respecto, ella dijo: no queríamos preocuparte cuando estabas tan ocupada con el trabajo. Yo había volado a casa de inmediato. Solo para ser tratada como una visitante en el hospital mientras a Catherine la incluían en todas las discusiones médicas. El constante menosprecio de mi valor y mis logros creó inseguridades muy arraigadas que canalicé en mi trabajo. Si mi familia no veía mi valor, me lo demostraría a mí misma y al mundo. Dejé de buscar su aprobación alrededor de mi cumpleaños número 27. Después de escuchar a mi padre decirle a un amigo de la familia que él no entendía en qué trabajaba. Realmente Vanessa, pero Catherine acababa de ser ascendida en el banco local. Fue liberador soltar la esperanza de alguna vez ser la favorita o incluso ser vista claramente por mis propios padres. Me enfoqué completamente en construir mi carrera y crear mi propia red de apoyo con amigos que me valoraban exactamente por quién era. Cuanto menos buscaba la aprobación de mi familia, más prosperaba profesional y personalmente. Desarrollé cierta paz con nuestra relación distante, aunque el dolor nunca desapareció por completo. Me aseguré de seguir asistiendo a eventos familiares importantes, enviando regalos pensados para cumpleaños y aniversarios, y llamando regularmente para saber cómo estaban. Mantuve la relación por amor y respeto, pero con el entendimiento de que nunca sería fundamental en sus vidas de la manera en que lo era Catherine. Esa realización fue tan dolorosa como liberadora. Mis padres nunca me visitaron en California a pesar de mis muchas invitaciones. Siempre tenían una razón de por qué no era conveniente o por qué yo debería ir a Michigan en su lugar. Mientras tanto, iban de vacaciones con Catherine, Brad y sus hijos regularmente. Yo veía las fotos en las redes sociales de sus viajes a Disney World y sus vacaciones de verano en el lago Michigan. Con el tiempo, construí una vida que amaba, independiente de su validación. Creé mis propias tradiciones. Encontré una comunidad que me apreciaba y perseguí mis pasiones sin explicaciones ni disculpas. La distancia que alguna vez se sintió como rechazo se convirtió en el espacio que necesitaba para crecer plenamente. Poco sabía mi familia que la hija a la que habían subestimado durante años estaba construyendo algo extraordinario. Mi camino hacia el éxito comenzó en mi dormitorio de primer año en Stanford. Mientras otros estudiantes decoraban sus espacios con pósteres y luces de colores, yo monté una estación de trabajo improvisada con un escritorio de segunda mano y la computadora que yo misma había construido. Estaba decidida a aprovechar al máximo mi educación. Especialmente porque tenía 3 trabajos de medio tiempo para complementar mi beca parcial. Las mañanas comenzaban a las 5:30 de la mañana con mi trabajo en la cafetería del campus. Entre clases, daba clases particulares de matemáticas y ciencias de la computación a estudiantes de secundaria. Las tardes y los fines de semana los pasaba contestando teléfonos en el mostrador de soporte técnico de la universidad. El sueño era un lujo que rara vez me permitía. Pero estaba impulsada por una visión de lo que podría ser mi futuro. Mi compañera de cuarto, Zoe, a menudo regresaba de las fiestas y me encontraba todavía despierta programando o estudiando. «Trabajas demasiado», me decía preocupada.
La universidad también debería ser divertida. Pero para mí, cada línea de código era un paso hacia la independencia. Cada noche en vela era una inversión para no tener que depender nunca más de la aprobación de mi familia. Me gradué con honores habiendo desarrollado ya una pequeña aplicación que ayudaba a los estudiantes a coordinar grupos de estudio. No era nada revolucionario, pero me enseñó valiosas lecciones sobre la experiencia del usuario y la aplicación práctica de mis habilidades. Mi primera verdadera incursión en el emprendimiento llegó 2 años después de la universidad. Había estado trabajando en una empresa de tecnología mediana, aprendiendo sobre la industria y ahorrando cada centavo que podía. Con mis ahorros y un pequeño préstamo de mi antiguo profesor, quien creyó en mi visión, lancé una empresa emergente enfocada en optimizar la comunicación para equipos remotos. Esto fue años antes de que el trabajo remoto se volviera algo común y el momento no era el adecuado. Después de 18 meses de esfuerzo incansable, tuve que admitir la derrota cuando nos quedamos sin fondos. El fracaso fue devastador, pero educativo. Me mudé a un pequeño apartamento en San Francisco con 3 compañeras de cuarto para reducir costos. Mientras me reorganizaba, compartíamos una sala de estar convertida y dividida por estanterías de IKEA para tener privacidad. Y yo dormía en un futón que funcionaba como mi sofá durante el día. Mi escritorio era una puerta balanceada sobre 2 archivadores. Pero era suficiente para seguir trabajando en nuevas ideas. Mi gran oportunidad llegó cuando conseguí un puesto en Tech4Bar, una de las empresas de más rápido crecimiento en Silicon Valley. Empecé en un puesto de desarrollo de nivel medio. Pero rápidamente me destaqué al resolver un problema de seguridad importante que había estado plagando su plataforma principal. En 2 años, estaba liderando mi propio equipo y había captado la atención del liderazgo ejecutivo. La experiencia y las conexiones que gané en Tech4Bar fueron invaluables. Pero todavía tenía el deseo de emprender. Pasaba mis tardes y fines de semana desarrollando un nuevo concepto de software enfocado en aplicaciones de inteligencia artificial para pequeñas empresas. Esta vez fui más inteligente en cuanto al momento de la investigación de mercado y el problema específico que intentaba resolver. Cuando sentí que el concepto estaba listo, tomé el mayor riesgo de mi carrera. Dejé mi trabajo seguro y bien remunerado para fundar Secure Connect, invirtiendo todos mis ahorros en la empresa. Los primeros 6 meses fueron aterradores. Me mudé a un apartamento aún más pequeño. Comí fideos ramen más a menudo de lo que me gustaría recordar y trabajaba 16 horas al día. Hubo momentos en los que cuestioné mi cordura, preguntándome si debería haberme quedado en mi trabajo cómodo o incluso haber elegido un camino más convencional como catering. El estrés me pasó factura físicamente. Perdí peso, desarrollé insomnio y luché contra una ansiedad constante. Durante un momento particularmente bajo, llamé a mis padres buscando algo de apoyo emocional. Mi padre contestó, y después de escuchar mis luchas resumidas por menos de 1 minuto, dijo, bueno, esto es lo que pasa cuando eliges una carrera tan inusual. Catherine nunca tiene estos problemas en el banco. Esa fue la última vez que compartí mis desafíos profesionales con mi familia. En su lugar, me apoyé en mi red de amigos y mentores en la industria. Zoe, mi compañera de cuarto de la universidad que seguía siendo una amiga cercana, me dejó dormir en su sofá durante un mes cuando tuve que dejar mi apartamento temporalmente para poder pagar la nómina de mi pequeño equipo. Mi antiguo jefe en Tech4Bar me presentó a posibles inversores. Mi profesor de Stanford revisó mi plan de negocios y me ofreció comentarios críticos. El gran avance llegó cuando aseguramos nuestra primera ronda de financiación seria. Una firma de capital de riesgo especializada en empresas emergentes de inteligencia artificial vio el potencial de nuestro producto e invirtió $2 millones. Esa inversión me permitió contratar talento clave, perfeccionar nuestro producto y comenzar esfuerzos serios de mercadeo. Crecimos de tener 3 empleados trabajando desde mi apartamento a 15 personas en un espacio de
Oficina real. Los años siguientes fueron una montaña rusa de desafíos y victorias. Sobrevivimos a una importante recesión del mercado que acabó con muchas empresas emergentes. Similares. Cambiamos el enfoque de nuestro producto cuando descubrimos un nicho desatendido en la industria. Nos defendimos de una demanda por infracción de patentes de un competidor mucho más grande. A través de todo eso, lideré con la determinación y la resiliencia que había estado construyendo desde la infancia. 7 años después de fundar Secure Connect, habíamos crecido a más de 100 empleados con oficinas en San Francisco, Austin y Boston. Nuestra lista de clientes incluía empresas de Fortune 500 y agencias gubernamentales. La niña que había estado construyendo computadoras en su habitación mientras su hermana iba al baile. De graduación, ahora dirigía una empresa valorada en más de $200 millones. Cuando un importante conglomerado tecnológico se nos acercó con una oferta de adquisición el año pasado, la decisión no fue fácil. Había construido Secure Connect de la nada y se sentía como mi hijo en muchos sentidos. Pero la oferta era demasiado importante para ignorarla. $350 millones con la oportunidad de que mi equipo y yo continuáramos liderando la división dentro de su estructura corporativa más grande. Después de la adquisición, me encontré con más riqueza de la que jamás hubiera imaginado poseer. Mi primera compra indulgente fue un hermoso condominio de 3 habitaciones en San Francisco con vistas al puente Golden Gate. Para alguien que había pasado años en pequeños apartamentos compartidos, tener un espacio que fuera enteramente mío se sentía como un lujo extraordinario. Pero la compra que me dio más alegría fue encontrar mi finca en Vermont. Siempre me había encantado la costa este en otoño. Y durante unas vacaciones el otoño pasado, me enamoré de una propiedad histórica cerca de Manchester. La finca contaba con una casa principal de 7 habitaciones, una casa de huéspedes separada, 50 acres de terreno con senderos para caminatas, un estanque y unas vistas impresionantes a la montaña. En el momento en que crucé la puerta principal, supe que era especial. Compré la propiedad por $5 millones y gasté otro millón en renovarla y decorarla a la perfección. Contraté a un administrador de fincas local llamado Thomas para que mantuviera la propiedad cuando yo no estuviera allí, lo cual era la mayor parte del tiempo dado mi horario de trabajo. Pero la visitaba siempre que podía, encontrando paz en las colinas y bosques que rodeaban mi nuevo santuario. A lo largo de todo este éxito, había sido relativamente reservada sobre mis logros con mi familia. Sabían que había vendido mi empresa y que me iba bien. Pero nunca compartí detalles financieros ni el alcance total de mi éxito. Una parte de mí esperaba el momento adecuado para mostrarles, en lugar de decirles lo que había construido. Otra parte se protegía de su posible menosprecio a mis logros. La forma en que me habían menospreciado tantas veces antes. Había planeado revelarlo todo finalmente organizando el Día de Acción de Gracias en mi finca de Vermont. Imaginaba su sorpresa cuando llegaran a la propiedad. El reconocimiento en sus ojos de que la hija a la que habían subestimado había construido algo extraordinario. Me imaginaba ganándome por fin el respeto de mi padre y el orgullo de mi madre. Incluso Catherine podría por fin verme como una igual en lugar de la hermana menor que nunca daba la TAE. No se trataba de presumir de mi riqueza, sino de ser vista por fin por quien me había convertido. De ocupar mi lugar en la familia como una adulta exitosa por derecho propio. Ese era el plan, hasta que el mensaje de texto de mi madre lo cambió todo. El mensaje llegó un martes por la mañana a principios de noviembre. Mientras yo revisaba los informes trimestrales en mi oficina de San Francisco. Mi teléfono zumbó con un mensaje de mi madre y lo abrí esperando el habitual control sobre los planes para las fiestas. Vanessa, sobre Acción de Gracias este año. Lo vamos a mantener pequeño. Solo Catherine, Brad y los niños. Espero que lo entiendas. Tal vez podamos verte en Navidad en su lugar. Me quedé mirando la pantalla, leyendo el mensaje varias veces.
Como si las palabras pudieran reorganizarse en algo menos hiriente. No hubo explicación, ni disculpas. Solo el rechazo casual que había caracterizado nuestra relación durante años. Mis pulgares se detuvieron sobre el teclado mientras contemplaba varias respuestas. Podía pedir una explicación. Podía expresar mi dolor. Podía recordarle que ya había reservado mi vuelo a Michigan. Al final, simplemente escribí, que lo disfruten. Dejé el teléfono e intenté volver a concentrarme en el trabajo. Pero el familiar dolor de la exclusión me invadió. A pesar de todo mi éxito, a pesar de todo lo que había logrado. Seguía siendo la idea de último momento. El miembro prescindible de la familia que podía ser desinvitado con un breve mensaje de texto. Mi asistente Natalie notó que algo andaba mal cuando trajo mi café de la tarde. ¿Estás bien? Parece que acabas de recibir malas noticias. Intenté una sonrisa que no llegó a mis ojos. Solo cosas de familia. Nada nuevo. ¿Quieres hablar de eso?, ofreció, cerrando la puerta para darnos privacidad. Me encontré compartiendo el mensaje de texto y la historia detrás de él. Algo que rara vez hacía con mis colegas. Natalie escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más indignada en mi nombre. ¿Entonces? Simplemente ibas a volar a Michigan para Acción de Gracias a pesar de que te tratan de esta manera, preguntó cuando terminé. Siempre lo hago, admití. Cada fiesta, cada año, aparezco con regalos y una sonrisa, ayudo en la cocina. Escucho historias sobre mis sobrinos y el trabajo de Catherine. Y finjo que no duele cuando mis padres apenas me preguntan sobre mi vida. Y planeabas sorprenderlos con la finca de Vermont después de todo eso. Asentí, sintiéndome tonta ahora. Supongo que todavía quería su aprobación incluso después de todos estos años de demostrar que no la necesito. La expresión de Natalie se suavizó. Eso es comprensible, pero tal vez esta sea una oportunidad para romper el patrón. La idea me acompañó durante todo el día. Por la noche, mientras conducía a casa hacia mi condominio. Un sentido de determinación comenzó a reemplazar el dolor. Había estado aceptando el rechazo de mi familia durante demasiado tiempo. Este año sería diferente. Una vez en casa. Me serví una copa de vino y me senté en mi balcón con vista a las luces de la ciudad. Por impulso, llamé a mi prima Laura, la hija de la hermana de mi madre. Que siempre había sido amable conmigo a pesar de vivir en la costa opuesta. Vanessa, qué agradable sorpresa, respondió Laura con calidez. Justo estaba pensando en ti. ¿Vas a venir a Michigan para Acción de Gracias? Nos encantaría verte. En realidad, me acaban de desinvitar, expliqué. Mamá me escribió que lo mantendrán pequeño este año, solo la familia de Catherine. Hubo una pausa. Eso es extraño. La tía Judy le dijo lo mismo a mi mamá la semana pasada. Dijo que solo iban a tener a la familia inmediata este año. Mi curiosidad se despertó. Entonces, ¿tú tampoco vas? No, ninguno de nosotros fue invitado. Mamá estaba bastante herida. En realidad, hemos estado yendo a su casa para Acción de Gracias durante 20 años. Llamadas posteriores a otros miembros de la familia revelaron el mismo patrón. Al hermano de mi madre, el tío Paul. Y a su familia les habían dicho que se estaban tomando un descanso de ser los anfitriones de la familia extendida. A la hermana de mi padre, la tía Diane. Le habían dicho que lo mantendrían íntimo este año debido a algunas preocupaciones de salud. Aunque nadie estaba realmente enfermo. En total, más de 20 miembros de la familia que solían reunirse para nuestra tradicional Acción de Gracias habían sido excluidos. Los únicos invitados eran Catherine, Brad y sus 3 hijos. La comprensión hizo que la exclusión fuera a la vez más y menos personal. Yo no era la única desinvitada. Pero el hecho de que solo la familia de mi hermana fuera bienvenida todavía dolía. Mi primo Jacob, hijo del tío Paul,
fue particularmente claro sobre su decepción. Ya había comprado los boletos de avión, se quejó. Tu mamá ha organizado el Día de Acción de Gracias desde que tengo memoria. ¿Qué se supone que debemos hacer todos ahora? Mientras hablaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué tal si de todos modos pasamos el Día de Acción de Gracias juntos?, sugerí. Solo que no en la casa de mis padres. ¿Dónde? ¿En un restaurante?, preguntó Jacob con escepticismo. Todo estará reservado a estas alturas. Tengo un lugar, dije, tomando una decisión en una fracción de segundo. Una casa en Vermont con mucho espacio para todos. ¿Qué tal si yo organizo el Día de Acción de Gracias este año? Hubo una pausa en la línea. ¿Tienes una casa en Vermont? ¿Desde cuándo? Es una compra reciente, expliqué vagamente. Es hermoso en otoño y hay espacio más que suficiente para todos nosotros. El entusiasmo de Jacob fue inmediato, y durante la siguiente hora hice llamadas similares a otros miembros de la familia. Para mi sorpresa y creciente entusiasmo, casi todos fueron receptivos a la idea. Mis tíos, tías y primos de ambos lados de la familia aceptaron rápidamente ir a Vermont en lugar de a Michigan. Para la medianoche, había creado un mensaje de texto grupal con todos los que habían sido excluidos del Día de Acción de Gracias de mis padres. Compartí fotos de la finca por primera vez, ganándome respuestas de asombro y mensajes emocionados. «¿Esta es tu casa?», escribió mi prima Emma con múltiples signos de exclamación. «Esto parece sacado de una revista», escribió la tía Diane. «¿Cuántas habitaciones dijiste que había?», preguntó el tío Paul de manera práctica. A medida que llegaban los mensajes, sentí que me quitaba un peso de encima. El rechazo que se había sentido tan doloroso horas antes se estaba transformando en una oportunidad para crear algo nuevo y significativo. Ya no era la hija excluida buscando un lugar en la mesa de sus padres. Era una anfitriona abriendo sus puertas a otros que también habían sido dejados de lado. A la mañana siguiente, amplié mi lista de invitados más allá de la familia. Invité a Zoe y a otros amigos que habían sido mi sistema de apoyo a lo largo de mi carrera. Incluí a varios empleados que habían mencionado que no tenían planes para las fiestas. Me comuniqué con mis vecinos en Vermont a quienes había conocido brevemente durante mis visitas. Cada aceptación traía una nueva ola de emoción y propósito. La acción de gracias que había imaginado compartir con mis padres y mi hermana estaba evolucionando hacia algo potencialmente más significativo. Una reunión de personas que realmente valoraban la compañía de los demás. Llamé a Thomas, el administrador de mi finca, para hablar sobre los preparativos. Estaba sorprendido pero encantado por los planes repentinos. ¿Cuántos invitados debemos esperar, señorita Taylor? Al menos 30, posiblemente más, respondí. Y por favor, solo llámame Vanessa. «¿30 invitados?», exclamó. «Debemos comenzar los preparativos de inmediato. ¿Se encargará usted misma de cocinar o debo contratar un servicio de banquetería?». La pregunta me hizo detenerme. En Michigan me habrían asignado la tarea de pelar papas en la cocina de mi madre mientras Catherine se relajaba en la sala de estar. Aquí tenía la oportunidad de crear una experiencia completamente diferente. Contratemos al mejor chef disponible. Decidí que quiero que esto sea especial para todos. Al colgar, me di cuenta de que estaba sonriendo por primera vez desde que recibí el mensaje de mi madre. La dolorosa exclusión había creado una apertura inesperada para la alegría, la conexión y, quizás lo más importante, la oportunidad de definir a la familia bajo mis propios términos. Las siguientes 3 semanas pasaron en un torbellino de planificación y preparación. Delegué algunas de mis responsabilidades laborales para concentrarme en crear la reunión de acción de gracias perfecta. Esto era más que solo una comida festiva. Era una declaración sobre en quién me había convertido y qué me importaba ahora. Mi lista de invitados creció a 35 personas.
incluidos familiares de ambos lados que habían sido excluidos de la reunión de mis padres. Invité a primos que no había visto en años pero con los que había sido cercana cuando era niña. Incluí a mi tío Robert, el hermano de mi padre, que había caído en desgracia con mis padres después de su divorcio, pero que siempre había sido amable conmigo. Me comuniqué con mi abuela, Eleanor, la madre de mi padre, aunque asumí que estaría en el acción de gracias de mis padres ya que vivía con ellos a tiempo parcial. Más allá de la familia, invité a amigos que se habían convertido en mi familia elegida a lo largo de los años. Zoe iba a volar desde Seattle con su esposo. 3 de mis primeros empleados que habían estado con Secure Connect desde los difíciles días de la empresa emergente confirmaron que asistirían. Incluso invité a mi antiguo profesor de Stanford, quien me había dado ese primer préstamo para comenzar mi negocio. Cada invitación incluía información de vuelo con boletos de primera clase para aquellos que viajaban desde lejos. Organicé servicios de automóviles de lujo para transportar a todos desde el aeropuerto hasta la finca, para los invitados que preferían conducir. Proporcioné direcciones detalladas y sugerencias de rutas panorámicas a través de la campiña de Vermont. Con Thomas manejando los arreglos locales, aseguramos los servicios del chef Antoine, quien había trabajado en un restaurante con estrellas Michelin en Nueva York antes de abrir su propio negocio de banquetería en Vermont. Cuando le expliqué lo que estaba tratando de crear, una reunión cálida e inclusiva que honrara tanto la tradición como los nuevos comienzos, entendió de inmediato la visión. Crearemos un menú que respete los platos clásicos de Acción de Gracias pero que los eleve, explicó durante nuestra llamada de planificación. Y tal vez algunas adiciones inesperadas para representar el viaje único que reunió a todos. Le di total libertad creativa, pidiéndole solo que incluyera la receta de batatas de mi abuela si ella decidía asistir. Era el único plato de los días de Acción de Gracias familiares que me traía recuerdos puramente felices. El alojamiento de los invitados requirió una cuidadosa reflexión. La casa principal tenía 7 habitaciones, cada una con su propio baño. La casa de huéspedes separada ofrecía 3 habitaciones adicionales. Para los invitados restantes, reservé habitaciones en una posada de lujo a 5 minutos de distancia. Quería que todos tuvieran su propio espacio y privacidad mientras se sentían parte de la reunión. Trabajé con un diseñador de interiores local para preparar cada habitación de invitados con toques personalizados. Para Zoe, incluí fotos de nuestros días universitarios y sus velas aromáticas favoritas. Para mis primos con niños, agregué canastas con juguetes y libros apropiados para su edad. Para mis tíos que disfrutaban del whisky, coloqué pequeñas selecciones de licores locales de Vermont en sus mesas de noche. Las áreas comunes de la casa se transformaron con elegantes decoraciones de Acción de Gracias. Evité las figuras cursis de peregrinos que mi madre siempre exhibía y, en su lugar, opté por elementos naturales como calabazas, piñas y hojas de otoño dispuestas ingeniosamente por toda la casa. Un florista local creó arreglos impresionantes con flores de temporada en ricos tonos naranjas, rojos intensos y amarillos cálidos. Pasé horas al teléfono con Thomas discutiendo cada detalle. Desde la colocación de asientos adicionales en la gran sala hasta la selección de música de fondo. Para diferentes partes del día. Planeamos actividades para varios grupos de edades, que incluían una mesa de manualidades para niños, juegos de jardín si el clima lo permitía y caminatas guiadas por los senderos de la propiedad. La sala de medios está equipada con películas para la tradicional siesta después del pavó, me aseguró Thomas. Y he contratado a un músico local para que toque música de guitarra acústica durante la hora del cóctel. Comprar regalos se convirtió en otro enfoque. Quería que cada invitado tuviera algo significativo para llevarse a casa. No solo como un recordatorio de la reunión, sino como una expresión de genuino aprecio por su presencia en mi vida. Para mis primos,
Encontré hermosos diarios encuadernados en cuero con sus iniciales grabadas en las portadas. Para los niños, encargué animales de peluche personalizados a un artesano de Vermont. Para mis amigos y antiguos colegas, seleccioné libros que tenían un significado especial para nuestra historia compartida. A medida que continuaban llegando las confirmaciones de asistencia, todas confirmando su presencia, sentí una creciente sensación de anticipación. Esta reunión estaba adquiriendo un significado más allá de lo que había imaginado inicialmente. Se estaba convirtiendo en una poderosa recuperación de la festividad y de lo que podía significarla. Familia. Programé videollamadas con Thomas 3 veces por semana para comprobar el progreso. Durante una de esas llamadas, me dio un recorrido virtual por la transformación de la finca. El comedor ahora contaba con 2 mesas extendidas en las que todos podían sentarse cómodamente juntos. La gran sala había sido reorganizada para crear áreas de conversación manteniendo un flujo abierto. La cocina había sido equipada con equipos de primera línea para el chef Antoine. También hemos preparado los espacios al aire libre, explicó Thomas, moviendo la cámara para mostrar el patio de piedra donde se habían instalado calentadores para combatir el frío de noviembre. El pozo de fuego está listo para las reuniones nocturnas y tenemos muchas mantas para los invitados que quieran disfrutar de las estrellas. Había contratado a un fotógrafo profesional para documentar la celebración, deseando capturar no solo el hermoso entorno, sino las conexiones genuinas entre los invitados. Habría fotos grupales formales, por supuesto, pero estaba más interesada en los momentos sinceros de alegría y reencuentro. Una semana antes de Acción de Gracias, volé a Vermont para supervisar los preparativos finales. Ver la finca en persona, ahora completamente preparada para los invitados, fue impresionante. Thomas había ejecutado cada detalle a la perfección. Desde las canastas de bienvenida en cada habitación hasta la iluminación sutil que hacía que la casa histórica se sintiera cálida y acogedora. Caminé por cada espacio, imaginando a mi familia y amigos llenando las habitaciones con conversaciones y risas. En el comedor, pasé la mano por la mesa antigua donde todos nos reuniríamos. Por un momento, sentí una punzada de tristeza, pensando en mis padres y mi hermana celebrando por separado, sin darse cuenta de lo que se estaban perdiendo. Pero el sentimiento pasó rápidamente, reemplazado por la emoción de la nueva tradición que estaba creando. La noche antes de que llegaran los invitados, me quedé en el porche trasero mirando las montañas iluminadas por la luna. El chef Antoine y su equipo ya estaban trabajando en la cocina, preparando los elementos que se podían hacer con anticipación. La casa olía a pan horneado y caldo sirviendo a fuego lento. Thomas se unió a mí en el porche, entregándome una taza de sidra caliente. Todo está listo, Vanessa. Va a ser maravilloso. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Nunca pensé que estaría haciendo esto, organizando mi propio día de Acción de Gracias separada de mis padres. La familia es lo que hacemos de ella, dijo sabiamente. A veces, la familia que elegimos es tan importante como la familia en la que nacemos. Mientras sorbía mi sidra y miraba la propiedad que ahora era mía, me di cuenta de lo cierto que era eso. Mañana, daría la bienvenida a personas que realmente querían estar aquí, que me valoraban exactamente por quien era. La niña que nunca había encajado del todo ahora estaba creando un espacio donde todos pertenecerían. La mañana de Acción de Gracias amaneció con una ligera capa de nieve que hizo que la finca pareciera sacada de una tarjeta navideña. Estaba despierta antes del amanecer, demasiado emocionada para dormir, observando cómo la primera luz dorada tocaba las montañas distantes. En unas pocas horas, mis invitados comenzarían a llegar y la casa se transformaría de un espacio hermoso pero silencioso a un hogar lleno de vida y conexión. Los primeros en llegar fueron mi tío Robert y su nueva esposa, Susan, que se detuvieron en su automóvil justo antes de las 10 de la mañana. Me encontré con ellos en la puerta principal donde estaba Thomas,
listo para tomar su equipaje. Vanessa, el tío Robert me abrazó calurosamente. Este lugar es absolutamente increíble. Mientras les mostraba el piso principal de la casa. Observé sus expresiones de asombro con una sensación de orgullo silencioso. Sus habitaciones están arriba, la suite azul al final del pasillo, expliqué. Pensé que podrían disfrutar de la vista a la montaña. ¿Eres dueña de todo esto?, preguntó Susan, señalando la amplia propiedad visible a través de las ventanas del piso al techo. Sí, confirmé simplemente. Han sido unos años buenos. Para las 11:30, los automóviles y las camionetas de transporte llegaban regularmente. Cada nuevo grupo de invitados entraba con exclamaciones de sorpresa y deleite al contemplarla. Finca. Mis primos, Jacob y Emma. Que me recordaban como la chica callada que jugaba con computadoras en las reuniones familiares. Estaban particularmente atónitos. Cuando dijiste que tenías un lugar en Vermont, me imaginé una cabaña o algo así. Admitió Jacob mientras le mostraba la sala de medios con su sistema de proyección de última generación. Esto es increíble, Vanessa. Emma me abrazó con fuerza. Siempre supe que harías cosas asombrosas, susurró. Estoy muy orgullosa de ti. Sus palabras me conmovieron profundamente. Aquí estaba el reconocimiento y el orgullo que había buscado de mis padres durante tantos años. Ofrecidos libremente por una prima que realmente había estado prestando atención a mi viaje. Zoe y su esposo llegaron desde Seattle trayendo regalos de vinos de Washington y chocolates artesanales. Esto supera incluso tu habitual exceso de logros. Bromeó mientras observaba la gran escalera y el candelabro de cristal en la entrada. ¿Recuerdas cuando compartíamos ese pequeño apartamento con la puerta del baño que nunca cerraba? Bien. Nos reímos juntas ante el recuerdo. Maravillándonos de lo lejos que habíamos llegado ambas desde esos primeros días de lucha en San Francisco. El reencuentro de familiares que no se habían visto en años creó un zumbido de alegría en toda la casa. Los primos que habían crecido juntos pero se habían distanciado como adultos se reconectaron como si no hubiera pasado el tiempo. La tía Diane y el tío Paul, que se habían estado evitando desde un desacuerdo en una boda familiar hace 3 años. Fueron vistos charlando amigablemente en la biblioteca. Los niños corrían por los pasillos en una búsqueda del tesoro que Thomas había organizado para mantenerlos entretenidos. Los sonidos de sus risas se mezclaban con las conversaciones y la música de fondo para crear la banda sonora de una reunión verdaderamente feliz. El chef Antoine y su equipo hacían su magia en la cocina, emergiendo ocasionalmente para pasar aperitivos que eran recibidos con murmullos de agradecimiento. El aroma del pavo asado, las hierbas frescas y los pasteles horneando se llenaba el aire, haciendo que la casa se sintiera aún más acogedora. A las 2, con la mayoría de los invitados habiendo llegado y acomodado, invité a todos a la gran sala para un brindis de bienvenida. De pie frente a la enorme chimenea de piedra, con una copa de champán en la mano. Miré las caras de las personas que habían moldeado mi vida de diferentes maneras. Gracias a todos por venir hoy, comencé con voz firme a pesar de la emoción que sentía. Algunos de nosotros nos conocemos de toda la vida. Otros son amigos más recientes que se han convertido en familia de diferentes maneras. Lo que importa es que todos los presentes han elegido estar aquí para crear algo significativo juntos. No mencioné a mis padres ni las circunstancias que habían llevado a esta reunión alternativa. En su lugar, me enfoqué en la gratitud y los nuevos comienzos. Hoy se trata de apreciar las conexiones que compartimos y las nuevas tradiciones que estamos creando juntos. Es un honor darles la bienvenida a todos a mi hogar. Mientras se levantaban las copas en respuesta, la puerta principal se abrió inesperadamente. Thomas se apresuró a ver quién podría ser el recién llegado y regresó momentos después con una expresión de sorpresa. Señorita Taylor, su abuela está aquí.
Un silencio se apoderó de la habitación cuando mi abuela Eleanor entró. Asistida por su cuidadora de medio tiempo, María. A sus 87 años, se movía lentamente. Pero con la misma dignidad y gracia que siempre la habían caracterizado. Dejé mi copa y crucé la habitación para abrazarla. Abuela, no pensé que pudieras venir. La ayudé a sentarse en un asiento cómodo cerca del fuego. Ella acarició mi mano afectuosamente. Pensaste que me perdería la primera vez que mi nieta favorita organiza el Día de Acción de Gracias. Cuando me enteré de lo que estabas haciendo. Le dije a tu padre que tenía dolor de cabeza y necesitaba quedarme en casa. Luego, María me ayudó a organizar el transporte. Sus ojos brillaron con picardía. A veces, a mi edad, tienes que ser un poco astuta para hacer lo que quieres. La reunión continuó con energía renovada después de la llegada de mi abuela. Ella acaparó la atención en la gran sala, compartiendo historias familiares que muchos nunca habían escuchado antes. Varios de mis primos se sentaron a sus pies como niños a la hora del cuento. A pesar de tener entre 30 y 40 años. A las 4, Thomas anunció que la cena estaba lista. Nos trasladamos al comedor, donde las mesas habían sido puestas con porcelana fina, cristal y plata. Cada lugar estaba marcado con una tarjeta con el nombre escrito a mano en caligrafía. Velas y flores frescas recorrían a lo largo de ambas mesas, creando una atmósfera de cálida elegancia. El chef Antoine presentó cada plato con una breve explicación de los ingredientes y la preparación. El pavo tradicional había sido marinado durante 3 días antes de asarlo. El relleno incluía champiñones locales recolectados de los bosques de Vermont. Incluso la salsa de arándanos era especial, hecha con bayas cosechadas de un pantano en la propiedad. En cuanto al plato de batatas de mi abuela, el chef Antoine había seguido su receta al pie de la letra y luego se lo presentó a ella para su aprobación antes de servirlo. Su sonrisa de satisfacción fue uno de mis momentos favoritos del día. La conversación fluyó tan libremente como el vino, sin ninguna de las tensiones o silencios incómodos que a menudo caracterizaban la mesa de acción de gracias de mis padres. Aquí no había jerarquía, ni favoritos, ni comparaciones entre primos o hermanos. Todos eran valorados por igual como invitados en mi casa. Después de la cena, cuando el anochecer cayó sobre las montañas, nos reunimos en el patio trasero donde los calentadores y el pozo de fuego nos mantuvieron cómodos a pesar del frío de noviembre. El fotógrafo capturó fotos espontáneas de invitados envueltos en mantas, calentándose las manos con tazas de sidra caliente o vasos de whisky, con los rostros iluminados por la luz del fuego mientras compartían historias y risas. Mi antiguo profesor levantó su copa en un brindis improvisado. Por Vanessa, quien siempre ha visto posibilidades donde otros veían obstáculos. Has creado algo verdaderamente especial aquí hoy. Tal como supe que harías cuando viniste a mí por primera vez con tu plan de negocios hace todos esos años. A medida que avanzaba la noche, alguien sugirió que cada uno compartiera por qué estaba agradecido este año. La tradición adquirió un nuevo significado en esta reunión de personas que habían elegido estar juntas a pesar de tener otras opciones. Las respuestas variaron desde lo sincero hasta lo humorístico. Pero el hilo común fue el aprecio por la conexión auténtica. Cuando fue el turno de mi abuela, me miró directamente a mí. Estoy agradecida por las personas valientes que crean su propio camino cuando el camino habitual no les funciona. Y estoy agradecida de estar aquí para presenciarlo. Más tarde, mientras algunos invitados se dirigían a la sala de medios para ver partidos de fútbol americano y otros ayudaban a los niños a prepararse para ir a la cama, encontré un momento de tranquilidad a solas con mi abuela en el asiento de una ventana con vista a las montañas ahora oscuras. Estoy muy orgullosa de lo que has construido, Vanessa, dijo en voz baja. No solo esta hermosa casa, sino la vida que has creado bajo tus propios términos.
Gracias por venir hoy, respondí, sosteniendo su frágil mano en la mía. Significa todo tenerte aquí. Me apretó la mano. Tus padres y Catherine no saben lo que se pierden, pero sospecho que lo descubrirán muy pronto. Levanté una ceja inquisitivamente. Mi abuela sonrió. Emma ha estado publicando fotos todo el día. Tu primo Patrick ha estado transmitiendo en vivo partes de la cena. En esta era de las redes sociales, nada permanece privado por mucho tiempo. Tenía razón, por supuesto. A lo largo del día, los invitados habían estado tomando fotos y vídeos, compartiéndolos en varias plataformas con leyendas como, el mejor acción de gracias de todos. ¿Y quién necesita Michigan cuando tienes Vermont? Había estado demasiado ocupada siendo anfitriona para pensar en las implicaciones. Pero ahora me daba cuenta de que mis padres inevitablemente verían evidencia de nuestra reunión. Esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran retirado a sus habitaciones o a la posada cercana, me senté sola en la biblioteca con una última copa de vino. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Llena de la energía persistente de las celebraciones del día. Por primera vez en mi vida adulta, había experimentado una festividad que se sentía completamente correcta. Rodeada de personas que me veían y apreciaban exactamente por quién era. Abrí mi teléfono y me desplacé por algunas de las fotos que se habían compartido. Había hermosas tomas de la finca, la comida, y lo más importante, la alegría genuina en los rostros de las personas. En una imagen particularmente conmovedora, mi abuela estaba sentada en el centro de un grupo de mis primos. Todos mirándola con expresiones de amor y atención mientras ella contaba una historia. Cuando estaba a punto de dejar el teléfono, apareció una notificación. Era un mensaje de texto de Catherine. Bonita casa. No sabía que estabas tan forrada. Mamá y papá están enloqueciendo. Sonreí para mis adentros, apagué el teléfono y subí a la cama. El mañana traería sus propios desafíos. Pero esta noche dormiría pacíficamente en el hogar que había creado, rodeada de la familia que había elegido. El día después de Acción de Gracias amaneció despejado y frío. Muchos invitados decidieron dormir hasta tarde después de las festividades. Pero yo estaba despierta temprano disfrutando de un café en la cocina con el chef Antoine mientras él preparaba un desayuno buffet. Estábamos discutiendo sus planes para usar las sobras del pavó cuando mi teléfono comenzó a zumbar repetidamente con llamadas entrantes y mensajes de texto. Miré la pantalla para ver múltiples notificaciones de mi madre, mi padre y Catherine. Silencié el teléfono y lo dejé a un lado, decidida a concentrarme en mis invitados restantes en lugar del drama familiar. Este fin de semana se trataba de nuevas tradiciones y conexiones, no de reabrir viejas heridas. Después del desayuno, algunos invitados se fueron con cálidos abrazos y promesas de mantenerse en contacto. Otros aceptaron mi invitación de quedarse el fin de semana, ansiosos por explorar la propiedad y las atracciones cercanas de Vermont. Mi abuela anunció su intención de quedarse todo el tiempo que me aguantes, querida, lo que me deleitó inmensamente. Para media tarde, mientras organizaba una caminata grupal hacia el estanque, mi teléfono había acumulado 15 llamadas perdidas y 27 mensajes de texto. Zoe notó mi distracción y se hizo cargo de guiar a los excursionistas, permitiéndome un momento de privacidad para lidiar con la situación. En la tranquilidad de la biblioteca, finalmente abrí los mensajes. Iban desde confundidos hasta enojados, con mi madre exigiendo explicaciones y mi padre expresando dolor y desconcierto. Los mensajes de texto de Catherine eran los más directos, acusándome de presumir y tratar de hacerlos quedar mal. El texto más reciente de mi madre decía: tenemos que hablar. ¿Llama de inmediato? Respiré hondo considerando mis opciones. Podía seguir ignorándolos, lo que solo aumentaría las tensiones. Podía responder por mensaje de texto, lo que parecía inadecuado para la conversación que claramente debía darse.
O podía llamar y enfrentar la situación directamente. Con un sentido de serena determinación que habría sido imposible para mí incluso hace un año. Elegí la tercera opción. Marqué el número de mi madre y puse el teléfono en altavoz para poder caminar por la biblioteca. Mientras hablábamos, ella contestó al primer timbre. Vanessa. Por fin. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué hay fotos por todo Facebook de ti organizando el día de acción de gracias en una mansión en Vermont? ¿Y por qué está tu abuela allí? Sus preguntas en ráfaga tenían el tono familiar de acusación que había caracterizado tantas de nuestras interacciones a lo largo de los años. Pero esta vez, en lugar de sentirme a la defensiva o arrepentida, me sentí firme. Hola, mamá. Sí. Organicé el Día de Acción de Gracias en mi casa de Vermont. Invité a familiares y amigos que no tenían otros planes después de que ustedes decidieran invitar solo a la familia de Catherine este año. Pero se suponía que este sería una acción de gracias pequeño y tranquilo, balbuceó. Solo la familia inmediata. La familia inmediata de Catherine, corregí amablemente. No la mía, ni la del tío Paul, ni la de la tía Diane. Ni la del primo Jacob. Así que creamos nuestra propia reunión. Hubo una pausa antes de que continuara, con una voz un poco menos segura. Deberías habernos dicho que compraste una casa. Y una tan cara. La familia dice que vale millones. ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero? La pregunta revelaba mucho sobre lo poco que sabían de mi vida y mi carrera. Mamá, vendí mi empresa el año pasado por $350 millones. Lo mencioné en Navidad. Pero tú y papá estaban ocupados ayudando a Tyler a abrir sus regalos. Otro silencio, más largo esta vez. Casi podía escucharla recalibrando su comprensión sobre su hija menor. Tu padre quiere hablar contigo, dijo finalmente, y escuché que el teléfono cambiaba de manos. ¿Vanessa? La voz de mi padre era áspera por la emoción. ¿De qué se trata esto? Estás tratando de demostrar algo al llevar a la familia a Vermont en lugar de venir a casa para el Día de Acción de Gracias. Su forma de plantear la situación era muy reveladora. La suposición de que yo debía estar actuando por despecho en lugar de simplemente crear algo positivo a partir de su rechazo. No, papá. No estoy tratando de demostrar nada. Cuando mamá me envió el mensaje de que no era bienvenida este año, hice otros planes. Resultó que gran parte de la familia había recibido mensajes similares. Así que los invité a unirse a mí. Fue una reunión maravillosa. No eres bienvenida, sonaba genuinamente confundido. Eso no es lo que queríamos decir en absoluto. Solo estábamos tratando de mantenerlo pequeño este año. Caterina ha estado estresada con los niños y tu madre pensó que unas fiestas más tranquilas serían buenas para todos. Unas fiestas tranquilas que incluyan a 7 personas, excepto a mí, señalé, manteniendo un tono de voz uniforme. Papá. Esta no es la primera vez que me excluyen o me tratan como una ocurrencia tardía. Ha estado sucediendo toda mi vida. Eso es ridículo, protestó. Siempre las hemos tratado a ti y a Catherine exactamente igual. Podría haber discutido, podría haber enumerado docenas de ejemplos que demostraban lo contrario. Pero reconocí que la conversación no se trataba realmente del Día de Acción de Gracias. Se trataba de años de dinámica familiar que no se podían resolver en una sola llamada telefónica. Creo que tenemos recuerdos diferentes de mi infancia, dije diplomáticamente. Pero eso no es lo que importa ahora. Lo que importa es que creé una hermosa celebración de acción de gracias con personas que me importan. En una casa de la que estoy orgullosa. No estoy pidiendo una disculpa ni tratando de hacer sentir mal a nadie. Solo estoy viviendo mi vida bajo mis propios términos. La voz de Catherine interrumpió de repente y me di cuenta de que a mí también me habían puesto en altavoz. Pero,
¿Por qué tuviste que publicar todas esas fotos? Todos están hablando de lo increíble que es tu casa. Y del gran momento que pasaron. Hace que nuestra acción de gracias se vea patético en comparación. Ese era el meollo del asunto, no que me hubieran excluido. Sino que me había negado a ser disminuida por la exclusión. Quizás por primera vez en nuestra relación. Había superado definitivamente a mi hermana mayor perfecta y ella no sabía cómo procesarlo. Yo no publiqué ninguna foto. Catherine. Nuestros primos y amigos lo hicieron porque la pasaron bien y querían compartirlo. Eso es lo que hace la gente en las redes sociales. Pero invitaste a la abuela, me acusó. Ella nos dijo que no se sentía bien y que no podía venir a nuestra cena. Mintió para estar contigo. En su lugar. Sonreí ante eso, imaginando la expresión traviesa de mi abuela cuando describió su plan de escape. La abuela tomó su propia decisión. Tal vez quería ver mi nuevo hogar. O tal vez tenía curiosidad. Por saber por qué tantos miembros de la familia se reunían en Vermont. Tendrías que preguntarle a ella. Como si fuera una señal, la puerta de la biblioteca se abrió y mi abuela entró. Usando su andador pero moviéndose con propósito. ¿Esos son mi hijo y su familia en el teléfono? Ponlos en altavoz. Vanessa, tengo algo que decir. Ajusté el volumen y asentí hacia ella. Robert, Judy, Catherine. Habla Eleanor. Quiero que escuchen atentamente porque no me repetiré. Lo que hicieron excluyendo a Vanessa y luego actuando sorprendidos cuando ella creó algo hermoso sin ustedes es exactamente por lo que elegí estar aquí en lugar de allá. Esta familia ha dado por sentada a esta niña durante demasiado tiempo. Siempre colocándola en segundo lugar después de su hermana. Lo he visto suceder año tras año. Y he sido igual de culpable por no alzar la voz antes. La voz de mi abuela era fuerte y clara, conllevando la autoridad de sus 87 años. Vanessa ha construido una vida extraordinaria a través de su propio trabajo duro y determinación. Tiene una carrera exitosa. Una hermosa casa y la generosidad de espíritu para compartirla con los demás. En lugar de estar celosos o a la defensiva, deberían estar orgullosos. Yo ciertamente lo estoy. Hubo un silencio atónito en el teléfono. Sentí lágrimas picando en las comisuras de mis ojos. Conmovida más allá de las palabras por la defensa de mi abuela. Finalmente, mi padre habló, con una voz inusualmente apagada. Mamá, creo que estás exagerando. Siempre hemos amado a nuestras dos hijas por igual. El amor no son solo palabras. Robert. Es atención. Es interés. Es hacer un espacio en tu mesa y en tu corazón. Bajo esa medida. Tú y Judy le han fallado a Vanessa repetidamente. La voz de mi madre intervino, llorosa ahora. Eso no es justo. Siempre hemos apoyado a ambas chicas. ¿Cuándo fue la última vez que visitaron a Vanessa en California?, desafió mi abuela. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron preguntas detalladas sobre su trabajo o su vida? ¿Cuándo? Fue la última vez que la pusieron primero. Incluso una sola vez, por encima de Catherine y su familia. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Me quedaré en Vermont todo el fin de semana, continuó mi abuela con firmeza. La próxima semana, cuando regrese, tendremos una discusión familiar sobre cómo deben cambiar las cosas en el futuro. Por ahora, les sugiero que todos reflexionen sobre las decisiones que llevaron a esta situación. Con eso, me asintió para que terminara la llamada. Toqué la pantalla y la biblioteca quedó en silencio, excepto por el crujir del fuego. No tenías que hacer eso, abuela, dije en voz baja, moviéndome para pararme a su lado. Ella acarició mi mano. Sí, tenía que hacerlo. Era algo que se debía haber hecho hace mucho tiempo. Miró a su alrededor en la hermosa habitación con sus estanterías del piso al techo y cómodos sillones de cuero. Ahora,
Creo que algunos de tus invitados planeaban una caminata. Una anciana como yo podría preferir. Sentarse junto al fuego con un buen libro, si tienes alguna recomendación. Elegí uno de mis favoritos del estante y la ayudé a instalarse en el sillón más cómodo antes de reunirme con mis invitados afuera. Mientras caminábamos por los senderos alrededor de la propiedad, me sentí más ligera de alguna manera. Como si las palabras de mi abuela me hubieran liberado de una carga que había llevado durante años. Más tarde esa noche, mientras nos reuníamos para una cena informal con las sobras del Día de Acción de Gracias, reinventadas por el chef Antoine, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Catherine. A diferencia de sus mensajes anteriores, este parecía escrito en un momento de vulnerable honestidad. Siempre he estado celosa de ti, Vanessa. De tu libertad, tu brillantez. Tu capacidad de crear tu propio camino. Me consolaba ser la favorita porque era la única área en la que sentía que podía ganar. Lamento el papel que jugué en hacerte a un lado. Felicidades por todo lo que has logrado. Te lo mereces. Leí el mensaje 2 veces, sorprendida por la confesión y sin estar segura de cómo responder. Era la primera vez que Catherine reconocía la dinámica entre nosotras. La primera grieta en la fachada de hermana perfecta que había mantenido toda nuestra vida. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje de texto. Este era de mi padre. Tu abuela tiene razón. No hemos sido justos contigo. No me di cuenta de lo exitosa que te habías vuelto porque nunca pregunté realmente. Estoy orgulloso de ti. Vanessa. Debería haberte dicho eso hace mucho tiempo. Y finalmente de mi madre. La casa se ve hermosa en las fotos. Tal vez podríamos visitarte alguna vez y verla en persona. Dejé el teléfono sin responder de inmediato, queriendo asimilar estos desarrollos inesperados y decidir cómo me sentía realmente antes de interactuar más. El camino hacia la sanación de las relaciones familiares sería largo e incierto. Y requeriría más que unos pocos mensajes de disculpa. Pero tal vez esta interrupción del statu quo era un primer paso necesario. Por ahora, me reuní con mis invitados en la mesa de la cena, donde las risas y la conversación fluían libremente entre personas que habían elegido estar juntas. Independientemente de lo que sucediera con mis padres y mi hermana en las próximas semanas. Había creado algo valioso aquí. Una nueva definición de familia basada en el respeto mutuo y la conexión genuina. Ese se sintió como el regalo de acción de gracias más significativo de todos. A medida que noviembre daba paso a diciembre, la finca de Vermont regresó a su estado tranquilo. Los últimos invitados se habían marchado, dejando atrás recuerdos de risas, conexión y nuevas tradiciones. Regresé a San Francisco temporalmente para supervisar los asuntos comerciales de fin de año. Pero mis pensamientos a menudo se desviaban hacia las próximas vacaciones de Navidad y el estado incierto de mis relaciones familiares. En las semanas posteriores a Acción de Gracias, la comunicación con mis padres y Catherine había sido cautelosa pero constante. Los mensajes de texto cortos evolucionaron a correos electrónicos más largos, y finalmente, a llamadas telefónicas que se sentían diferentes a nuestras interacciones anteriores. Había una cualidad tentativa en nuestras conversaciones. Como si todos estuviéramos abriéndonos camino a través de un territorio desconocido. Mi abuela, fiel a su palabra, había facilitado una reunión familiar a su regreso a Michigan. Más tarde me informó que se habían dicho verdades difíciles. Se habían derramado lágrimas y se habían hecho compromisos de cambio. Queda por ver si esos compromisos se mantienen, añadió de manera pragmática. Pero la conciencia es el primer paso hacia la transformación. A medida que se acercaba la Navidad, me enfrenté a una decisión. Podía pasar las vacaciones con amigos en California, viajar a algún lugar exótico o extender una invitación a mi familia inmediata para que se uniera a mí en Vermont. A pesar del progreso en nuestras comunicaciones, dudé.
protegiendo la paz que había encontrado al crear mis propias tradiciones. Al final, fue mi abuela quien inclinó la balanza. La sanación ocurre en pequeños pasos, querida, dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas habituales. Tienes la oportunidad de reconstruir algo sobre nuevos cimientos. Eso no significa olvidar el pasado o fingir que el dolor nunca existió. Significa crear espacio para que crezca algo diferente. Junto al recuerdo de lo que fue. Con esa sabiduría guiándome. Envié un correo electrónico cuidadosamente redactado a mis padres y a Catherine invitándolos a pasar la Navidad en mi finca de Vermont. No se trata de borrar lo que ha pasado entre nosotros, escribí. Se trata de la posibilidad de algo nuevo. Me gustaría que vieran mi casa y compartieran esta parte de mi vida si están dispuestos. Su aceptación llegó en cuestión de horas. Junto con preguntas sobre los preparativos del viaje y qué empacar para Vermont en diciembre. Organicé vuelos de primera clase y servicio de automóvil desde el aeropuerto. Las mismas consideraciones que había tenido con todos mis invitados de Acción de Gracias. El 23 de diciembre, estaba parada en la entrada de mi casa, mirando a través de las ventanas como el automóvil que llevaba a mis padres y a Catherine se acercaba por el largo camino de entrada. Brad y los niños se habían quedado en Michigan con su familia este año, haciendo de esta una reunión de solo nuestra unidad familiar original por primera vez en muchos años. Mientras bajaban del automóvil, con expresiones de asombro ya visibles en sus rostros al contemplar la escala y la belleza de la propiedad, sentí una compleja mezcla de emociones. Había un dolor persistente, ciertamente, pero también una cautelosa esperanza de que algo valioso pudiera surgir de las dolorosas revelaciones del mes pasado. Thomas abrió la puerta para darles la bienvenida, tomando sus abrigos y equipaje con cortesía profesional. Mi madre entró primero, con los ojos muy abiertos mientras absorbía la gran entrada con su candelabro de cristal y su amplia escalera. Vanessa, susurró. Esto es absolutamente impresionante. Mi padre la siguió, inusualmente callado mientras miraba a su alrededor. Catherine entró al final, con una expresión que era una mezcla de asombro y algo que podría haber sido arrepentimiento. Bienvenidos a mi casa, dije. Simplemente dando un paso adelante para guiarlos hacia la gran sala donde ardía un fuego en la enorme chimenea de piedra. Y el árbol de Navidad estaba decorado en la esquina, alcanzando casi el techo de 18 pies. ¿Vives aquí sola?, preguntó mi padre, encontrando su voz por fin. Thomas y su esposa María viven en la cabaña del cuidador de la propiedad, expliqué. Y tengo personal habitual que mantiene la casa y los terrenos. Pero sí. Esta es mi residencia personal, aunque divido mi tiempo entre aquí y San Francisco. Es como algo sacado de una revista, dijo Catherine, pasando la mano por el respaldo de un sofá de cuero que probablemente costaba más que todo el juego de sala de su casa. ¿Les gustaría hacer un recorrido?, ofrecí, y asintieron, pareciendo todavía un poco aturdidos por la evidencia tangible de mi éxito. Mientras los guiaba por la casa, señalando características y compartiendo historias sobre cómo había encontrado o seleccionado varios elementos, observé que sus percepciones sobre mí cambiaban visiblemente. Cada habitación revelaba otra faceta de mi vida y mis gustos que nunca se habían molestado en descubrir a través de la conversación. La biblioteca, con su colección cuidadosamente seleccionada, reflejaba mis intereses intelectuales. La cocina de última generación hablaba de mi nuevo amor por el entretenimiento. El arte en las paredes mostraba mi aprecio por la belleza y la creatividad. En la oficina de mi casa, mi padre se detuvo ante las portadas de revistas enmarcadas que presentaban artículos sobre mi empresa y mis logros. Forbes 30 menores de 30, leyó en un titular. Visionaria tecnológica revoluciona la industria, de otro. ¿Por qué nunca nos hablaste de nada de esto?, preguntó en voz baja.
Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. Lo intenté, papá. Muchas veces. Pero siempre había algo más importante sucediendo con Catherine o los niños. Después de un tiempo. Dejé de intentarlo. Asintió lentamente. La dolorosa verdad de mis palabras se reflejó en su expresión. Siento que no hayamos escuchado. Para cuando llegamos al piso superior con sus suites de dormitorios. Algo había cambiado en nuestra dinámica. Mis padres y mi hermana me estaban viendo claramente, tal vez por primera vez. No como la hija dejada de lado o la hermana menor que nunca daba la talla. Sino como una mujer exitosa e independiente que había construido algo extraordinario. Les mostré sus habitaciones. Cada una preparada con los mismos detalles considerados que había proporcionado a mis invitados de Acción de Gracias. La cena será a las 7, expliqué. Thomas ha preparado algo especial para nuestra primera noche juntos. Al quedarme sola para instalarme, me retiré a mi propia suite. Necesitando un momento para procesar la complejidad emocional de tener a mi familia en mi espacio. Era extraño y en cierto modo me hacía sentir vulnerable tenerlos aquí en el santuario que había creado, lejos de sus juicios y expectativas. Cuando nos reunimos para cenar, la conversación fue inicialmente forzada. Todos conscientes de la historia tácita entre nosotros. Pero a medida que avanzaba la excelente comida y fluía el vino, el ambiente se relajó gradualmente. Mi madre hizo preguntas sobre mi trabajo que mostraban un interés genuino en lugar de una obligación. Cortés. Mi padre compartió historias de su propia carrera que pensó que podrían relacionarse con mis experiencias en los negocios. Catherine habló con sorprendente franqueza sobre sus propias inseguridades y la presión que había sentido para mantener su estatus como la hija exitosa. Cuando te fuiste a Stanford, estaba secretamente aterrorizada, admitió. Sabía que eras más inteligente que yo. Más motivada. Tenía miedo de que me eclipsaras y luego perdería lo único que sentía que tenía. Ser la hija de la que mamá y papá se jactaban. Así que te aseguraste de mantenerme en mi lugar, observé, no de forma acusatoria, sino buscando comprensión. Ella asintió, luciendo avergonzada. No siempre fue consciente. Pero sí. Y mamá y papá lo hicieron fácil porque estaban muy concentrados en mi vida, en mis hijos. Les fallamos a ambas de diferentes maneras, dijo mi madre en voz baja. Catherine, pusimos demasiada presión sobre ti para que fueras perfecta. Vanessa. No te dimos la atención y el reconocimiento que merecías. Lo veo ahora y lo siento mucho. La conversación continuó hasta altas horas de la noche. Pasando del comedor a la gran sala donde nos sentamos frente al fuego. Hubo momentos difíciles y verdades incómodas. Pero también risas y recuerdos que habían sido positivos a pesar de la complicada dinámica. No fue una sanación completa, pero fue un comienzo. Los días siguientes trajeron momentos adicionales de conexión y revelación. Exploramos la propiedad juntos. Abrigados con abrigos de invierno para caminar por los senderos nevados. Jugamos juegos de mesa frente al fuego y vimos películas navideñas en la sala de medios. Mi padre y yo tuvimos una larga conversación sobre inversiones y planificación financiera. Su área de especialización, finalmente encontrando relevancia en mi vida. Mi madre me ayudó a envolver regalos para el personal y las familias locales que había apadrinado. Para las fiestas. En la mañana de Navidad, cuando nos reunimos alrededor del árbol para intercambiar regalos. Me sorprendió lo diferente que se sentía esto de las fiestas pasadas. Había una conciencia e intencionalidad que habían estado ausentes antes. Una sensación de que todos estábamos haciendo un esfuerzo por vernos y escucharnos más plenamente. Los regalos reflejaron esta nueva comprensión. En lugar de la ropa genérica o los juegos de baño que mis padres solían darme. Habían seleccionado libros de autores que amaba y obras de arte que complementaban la estética de mi hogar. Catherine había encargado una pintura del horizonte de San Francisco a un artista local de Michigan.
Un guiño considerado a mi vida en la costa oeste. Por mi parte, yo había elegido regalos que reconocían sus intereses y necesidades en lugar de sus expectativas. Para mi padre, raras primeras ediciones de libros de historia financiera que había mencionado que quería. Para mi madre, un fin de semana de retiro en un spa con sus amigas que había estado posponiendo como un lujo innecesario. Para Catherine, una sesión de retratos familiares con un fotógrafo de renombre y un fin de semana lejos solo para ella y Brad mientras yo me ocuparía de cuidar a sus hijos. A medida que el día avanzaba hacia la noche, con la cena de Navidad servida y los petardos navideños abiertos, mi madre levantó su copa en un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo, sus ojos encontrándose con los míos con genuina calidez. Y por nuestra extraordinaria hija, Vanessa, que tuvo el valor de crear su propio camino y luego invitarnos a caminar por él con ella un rato. El reconocimiento me hizo derramar lágrimas inesperadas. Era lo que había querido durante tanto tiempo. El simple reconocimiento de mi valor y mi lugar en la familia. El hecho de que hubiera sido necesario pasar por circunstancias tan dramáticas para lograrlo era a la vez triste, y de alguna manera, apropiado. Más tarde, mientras dábamos las buenas noches, mi padre me abrazó con una emoción inusual en él. Estoy muy orgulloso de lo que has construido, dijo con voz ronca. No solo esta casa, sino la vida que has creado. Desearía haberte dicho eso hace años. El resto de su visita transcurrió en una tónica similar de reconexión cautelosa. Todavía hubo momentos de tensión, viejos patrones que amenazaban con reafirmarse. Pero todos éramos más conscientes ahora, más intencionales en crear algo más saludable. Cuando se fueron 2 días después de Navidad, las despedidas fueron más cálidas y genuinas que cualquiera que pudiera recordar de visitas anteriores. Mi madre me abrazó con fuerza. Gracias por darnos otra oportunidad, susurró. No nos lo merecemos, pero estoy agradecida. Mientras su automóvil desaparecía por el camino de entrada, me quedé en la puerta reflexionando sobre el viaje del último mes. Lo que había comenzado con una dolorosa exclusión había llevado a un cambio profundo en la dinámica de mi familia y en mi propia relación con el sentido de pertenencia. Había descubierto que crear mis propias tradiciones y definir a la familia bajo mis propios términos no era solo una reacción al rechazo, sino un poderoso acto de autoautoría. Los días siguientes trajeron una ráfaga de mensajes de texto y correos electrónicos de familiares extendidos y amigos que habían sido parte de la reunión de Acción de Gracias. Muchos preguntando si de hecho se convertiría en una tradición anual. Su entusiasmo confirmó lo que ya sabía. Que las conexiones formadas o fortalecidas durante ese fin de semana valían la pena nutrirlas. A medida que se acercaba el año nuevo, tomé decisiones sobre mi tiempo y mis prioridades que reflejaban las lecciones de los últimos meses. Mantendría mi independencia y la vida que había construido, continuando organizando reuniones inclusivas en mi casa. También haría espacio para un nuevo tipo de relación con mis padres y mi hermana. Una basada en el respeto mutuo en lugar de viejos patrones de favoritismo y exclusión. El camino a seguir no estaría exento de desafíos. Décadas de dinámica familiar no se podían transformar con una conversación difícil o incluso con una festividad significativa. Pero se había creado una conciencia que no se podía deshacer y con ella, la posibilidad de algo más saludable y auténtico. De pie en mi porche trasero en la víspera de Año Nuevo, viendo cómo la última puesta de sol del año pintaba las montañas en tonos dorados y rosados, sentí una profunda sensación de paz. El viaje desde la exclusión hasta el empoderamiento había sido doloroso a veces, pero en última instancia liberador. Había descubierto que la verdadera pertenencia no proviene de ser invitado a la mesa de otra persona, sino de crear la tuya propia y dar la bienvenida a quienes valoran tu presencia. La niña que había construido computadoras en su habitación mientras anhelaba la atención de sus padres se había convertido en una mujer capaz de construir no solo empresas exitosas,
sino conexiones significativas. El dolor de ser la hija dejada de lado se había transformado en la fuerza para definir a la familia. Bajo mis propios términos. Y en esa transformación estaba la lección más valiosa de todas. Que a veces las tradiciones más hermosas surgen del valor de crear algo nuevo a partir de las cenizas del rechazo. ¿Alguna vez han tenido que crear su propio sentido de pertenencia cuando se sintieron excluidos por familiares o amigos? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. ¿Y si esto resonó con ustedes? Por favor presionen me gusta y suscríbanse para compartir más viajes de crecimiento personal y dinámica familiar. Gracias por ser parte de esta comunidad donde podemos compartir nuestras verdades y apoyarnos mutuamente. Recuerden, a veces la familia que elegimos es tan importante como la familia en la que nacemos. Les deseo a todos unas fiestas llenas de conexión genuina y el coraje para crear sus propias tradiciones cuando sea necesario.